Bueno, Manu, si te parece, vamos a saludar a nuestro invitado, a nuestro primer invitado de hoy. Él es Sergio Molina. Sergio es filósofo, investigador, y con él vamos a hablar de un tema bien importante. Vamos a ponernos en modo, vamos a filosofar un poquito frente a esta situación que vivimos y que viene después de esta pandemia. Así que lo vamos a saludar. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Sandra, saludo para ti, saludos para Manuela que está con los cuidados en casa, como debe ser, manteniendo el distanciamiento social, y a los televidentes. Bienvenidos a Pensar y pensemos un poquito esta situación puntual que estamos viviendo. Qué bueno, nos estás invitando a pensar. Yo creo que esta situación que vivimos nos pone precisamente en eso. Hay situaciones en las que estamos rumiando muy seguido, hay personas que están muy preocupadas por lo que va a pasar después, hay otros que se centran más en el aquí y en el ahora y están esperando qué va a pasar. Hablemos un poquito de cómo gestionar esta situación que vivimos. Sandra, porque lo que dices es muy cierto, hay que ponerle orden al pensamiento. Lo malo no es pensar, sino poner ciertos diques que van a ser necesarios, ciertos límites, y la mente es un ordenador, es inyectarle buenos pensamientos, y uno muy bueno que yo recomiendo es permanentemente, casi a manera como de un loop, una repetición, estar diciendo: esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a cambiar, esto no se va a quedar así, vamos bien. Siempre estarse repitiendo algo que sea estimulante para la mente. Ahora, desde la realidad como fenómeno, observar lo que es la pandemia, sin ponerle más, sin quitarle. Es decir, la realidad es que hay algo con lo que no estábamos preparados y que alteró nuestra libertad, porque indudablemente, Sandra, creíamos que éramos libres, teníamos unas restricciones mínimas, aquella de no pasarse un semáforo en rojo, aquella de cruzar por la cebra, aquella de si vas a conducir, no tomes. Son unos elementos mínimos, digámoslo así, de ordenamiento, pero cuando ya se nos viene toda esta restricción, sentimos toda esa carga y es donde decimos: estamos presos, ¿qué está pasando? Manuela, ¿tú quieres de pronto compartir algo? Yo te veo también ahí, sí. Estás precisamente metida en el pensamiento, con ese tema de filosofar. Sí, la verdad que sí, súper bonito lo que él empieza diciendo, como que los invito a pensar, pero a pensar sobre la realidad que hay, ni más ni menos, eso me encanta. Sergio, uno después de esta situación que muchos están viviendo por primera vez, porque recordemos que en el mundo, pues en la historia, pues han habido diferentes pandemias, pero después de esta situación y esta generación que somos todos nosotros, y las que vienen más jóvenes, volveremos a ser los mismos. Esto nos hará cierto cambio, o podríamos decir que el humano también tiende a: me duele lo que está pasando, pero puedo repetir y seguir como estaba antes y no entender la lección que nos está dando esta pandemia del COVID-19. Veníamos escuchando, curiosamente, como si fuera un ordenamiento universal, Manuela, esta palabra de resiliencia, que para muchos no era conocida y la veíamos incluso como de forma casi que cosmética, nos daba dificultad incluso pronunciarla, resiliencia. Después descubrimos que era una realidad, que el ser humano, eso es lo que resume la palabra, puede adaptarse a las situaciones. Claro, vamos a ser distintos, pero, ahí viene la parte del ser humano, tiene esa capacidad de adaptación impresionante. ¿En qué vamos a cambiar? Vamos a mantener seguramente en estos días que se restablezcan las medidas y la generación económica, digámoslo así, en lo que será la pospandemia, de lo que hablaremos ahorita. Seguramente vamos a mantener el distanciamiento, seguramente los horarios van a cambiar, seguramente ya no vemos tan anormal un tapabocas y lo vamos a volver como algo normal. El asunto es, y esa es la máxima que les quiero dejar, normalizar, que no es lo mismo que relajar, porque no podemos relajar las medidas al punto de que ya no le estemos haciendo caso a la pandemia, pero sí la podemos normalizar, y eso es lo que seguramente va a pasar. Se alteró la cotidianidad, pero a esa nueva cotidianidad seguramente nos vamos a acomodar. Bueno, Sergio, puede ser, el ser humano en su esencia tiene mala memoria, es decir, se adapta fácil a las circunstancias, a los cambios, pero luego parece que se le olvidan las cosas.
es importante que recordemos este momento, o sea, de aquí en adelante, que esto marque un antes y un después, que de verdad nos volvamos más humanos, que entendamos, porque ha sido una cosa para mí particular muy fuerte, que vayamos al supermercado y de pronto no encontremos huevos o no encontremos aceite, o sea, parece que damos las cosas por sentadas y finalmente no están ahí, las podemos perder en cualquier momento. Entonces es importante que tengamos buena memoria y no olvidemos esa situación que atravesamos. Por supuesto, y alguna experiencia va a quedar, que es lo importante, capitalizar esta experiencia. Pero mira, Sandra, esta experiencia, viéndolo bien, no es nueva. También a muchas generaciones actuales, nos tocó los cambios que significaron el 9/11 a la hora de viajar, a la hora de incluso nosotros en nuestras casas hacer nuestras maletas, nuestro equipaje para viajar. Eso fue una modificación. Significó ir al aeropuerto muchísimo más rápido, digámoslo así. Sí. Y a eso nos adaptamos. ¿Cuál es la resistencia que puede haber ahora? Ahora nos dicen no podemos movilizarnos, ahora nos reiteran no podemos tocarnos, ahora nos reiteran debemos lavarnos. Mira esas tres expresiones que tan particulares. No podemos tocarnos, no podemos movilizarnos y debemos lavarnos. El no podemos y el debernos y el deber lo sentimos nosotros como una coacción en nuestra libertad. Y hay una resistencia natural a eso. Por eso fue la extrañeza de los primeros días cuando nosotros veíamos con un sabor catastrófico lo que estaba pasando. No era solamente la inminencia de la muerte o estar en riesgo o tener en riesgo nuestra vida, sino que era también la imposición o lo que sentíamos como imposición. Y hay una reacción natural de la persona a rebelarse, a no entender por qué pasa eso, incluso a deprimirse por la confinación. No se olviden, para darles paso ya a algo muy particular, cuando el ser humano está confinado, y ustedes han visto esas experiencias en los realities de televisión, y lo llevan a una isla y todos están en una isla con, primero, condiciones adversas, segundo, están confinados, no tienen mucha movilidad, están todos en un mismo punto. Hay un rechazo natural del ser humano, eso lo hemos visto ya en los realities, y lo más particular es que ahora estamos viviendo lo más parecido en ese sentido a un reality. Estamos todos confinados en nuestra casa estudio. Sí, es cierto. Es verdad. Sergio, ¿cómo interpretar o cómo vivir con esa desconfianza que se ha creado a través de el no me puedo acercar porque él me puede contagiar, además porque uno, pues yo no sé si les ha pasado que uno en la casa, la pareja estornuda y uno como que automáticamente, y ya uno ve muchos memes y uno voltea, es como ¿qué hubo? Entonces es como en alarma, estar en posición de alarma siempre, y en la calle entonces uno sale y uno ve al otro y se me está acercando mucho. ¿Cómo interpretar esa desconfianza que está pasando? Y hay que recuperar esa confianza, Manuela, me parece muy importante que lo menciones. Tenemos que pasar del no me toques, que ahora estamos todos en modo no me toques, no te acerques, a un modo distinto, y es no me acerco por prudencia. Y es más amable este último pensamiento que tú tienes que dictarle a tu ordenador. No me toques porque hay una prudencia. Es más, incluso no me toques para bien tuyo. No me voy a aproximar, pero no es el no me toques imperante, sino es no me voy a acercar, voy a mantener la distancia. Desde mi autonomía dicto que no me voy a acercar a ti para cuidarte. Y es distinto si lo hacemos como lo hacíamos al principio, de no me toques porque temo que me contagies. Eso también es una introyección que se hace, también es una orden que se da poco a poco. Primero hay que ser honestos, vivir esta realidad que tenemos con lo que está pasando. Recuerden que es importante tener una aversión. En psicología y en lo conductual, en lo comportamental, siempre se habla de que una situación adversa se supera en la medida en que yo mismo dicto la versión. Pero ¿qué versión voy a dar? La versión atención, la versión que me están dando las autoridades y los científicos. No puedo prenderme de versiones que no son, ni siquiera especular, lo que decíamos ahorita. Empezamos a especular si no le ponemos orden a los pensamientos. En segundo lugar, también recordarnos mentalmente que esto está en manos de científicos y de autoridades, que no es nuestra carga. Nosotros ya tenemos 3 instrucciones que tenemos que manejar, que es la distancia, el lavarnos, el ponernos
nuestro tapabocas y saber que esto no seguirá, es decir, esto va a tener un desmonte y un límite donde ya vamos a controlar la situación. Finalmente, es nuestra responsabilidad también, Manuela, Sandra, apaciguar a nuestro grupo inmediato. Alguien tiene que tomar la rienda en la casa y apaciguar a mamá, a papá, claro, entender los roles. Que eso no se vuelva una paranoia y colectiva y que al final todos terminemos ahí como que no sabemos qué hacer. Y qué bueno que demos paso con esto, Sergio, a hablar un poquito de la pospandemia, o sea, ¿qué viene después de esto? Sobre todo para dejar un mensaje final a nuestros televidentes frente a que, lo decías al principio, esto también pasará. Eso también pasará y se va a capitalizar y vamos a sacar las mejores lecciones. La pospandemia es una expresión que algunas personas que estamos involucradas con el tema de la filosofía y el fenómeno que estamos viviendo, se nos ocurre como ha ocurrido también, como se ha dado los posconflictos o como se han dado, por ejemplo, las posguerras. Es decir, tenemos que llegar a un momento de reconstrucción, pero no nos enfoquemos tanto a la reconstrucción económica. Insisto, líderes, gobiernos, estados, instituciones, universidades se van a dedicar a la reconstrucción colectiva, pero es importante que nosotros en nuestra casa también tengamos todas nuestras herramientas para empezar la pospandemia con la construcción mental. Debe aparecer un liderazgo en cada hogar, papá, mamá, abuelo, no sé, que reconozca esos roles de cada uno. No es lo mismo restablecer la libertad para un niño o hablarle de la libertad que está alterada a un abuelo que tenía unos hábitos de salir al balcón mientras que el niño tenía unos hábitos de compartir cara a cara con sus amiguitos. Establecer los roles es fundamental para llegar a ese momento de la pospandemia que nos va a llegar a recuperar, atención, y establecer los roles también según lo que las autoridades también indican. No es lo mismo que el joven pueda salir y el adulto aún tenga que permanecer aislado. Entonces entender que los diferentes roles o las diferentes personas que están en la casa tienen cargo diferente. Por ejemplo, mi esposo es diseñador, diseñador, yo soy periodista, yo tendría permiso de salir, pero yo estoy haciendo un autoaislamiento inteligente. Entonces, ¿cómo yo también me controlo desde que yo podría salir a ejercer el periodismo afuera porque estoy exenta de esta cuarentena, pero lo estoy haciendo y lo hago desde mi casa, pero él sabe que no puede salir, él es consciente de eso? De acuerdo, Manuela, porque ese es el tema de los roles y eso necesita una explicación. Alguien en la casa tiene que tener y asumir ese liderazgo y esa autoridad para explicar y ordenar los roles y el por qué ahora tú no, más adelante sí. Eso lo tenemos que lograr. Y recuerden que lo que pretendemos nosotros recuperar en la pospandemia debe ser la cotidianidad, la confianza, para luego llegar a la estabilidad. En el tema de la confianza que decías, Manuela, es eliminar ese no te me acerques tan alterado por decir yo no me acerco, o sea, yo mismo tomo la decisión de no acercarme para cuidarte, incluso para cuidarte y hacerlo muchísimo más amable y muchísimo más cercano. Sí, Sergio, yo creo que eso es importante, vivir también sin miedo, entender que estamos viviendo una situación particular, pero cuando aprendemos también a vivir sin miedo, no de manera temeraria, que es muy distinto, también como que retomamos la vida. Viene a partir de la semana entrante seguramente el aislamiento inteligente del que se está hablando. Esperemos que se haga gradualmente y que la gente entienda que tenemos que retomar nuestra vida y nuestras actividades de manera responsable. Así que, Sergio, yo quiero agradecerte. Dime, Manu. Sí, no, quería agradecerle a Sergio por todo esto, estas pautas y esa explicación que nos entregaste el día de hoy. Y me parece que es súper válido que en este momento seamos conscientes del pensamiento, o sea, que no estemos en piloto automático siempre. Y ordenar ese piloto automático, Manuela. Una recomendación final para el desmonte de las medidas: vamos a salir a tomar el sol de a poquito, no vamos a salir gritando a tomarnos el mundo, porque esto tiene que ser un desmonte gradual. Gradual, muy bien, nos quedamos con ese mensaje. Sergio, gracias, Sergio. Muchas gracias por estar en Mi Parque Tu Casa.